Bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Escobar Ingenieros. En esta oportunidad vamos a hacer un comparativo del ejemplo de desarrollo que habíamos realizado en video anterior respecto del diseño justamente hidráulico de las caídas, ¿no? Entonces vamos a hacer este comparativo que se ha realizado con el software de caídas con un software en 2D que básicamente vamos a hacerlo en el software del Iber, ¿no? Aquí se tiene ya más o menos la modelación más o menos de la superficie, cómo es que se ha concepcionado de lo que viene a ser el Iber. Algunas, algunas cuestiones que mencionar. Habíamos visto que para el diseño de lo que son este tipo de caídas, habíamos visto que siempre la concepción, ojo, la concepción, tal como, a ver, permítame, la concepción habíamos visto que el caudal, ojo, perdón, el tipo de flujo a la entrada, habíamos visto que el tipo de flujo obedece mínimamente a un flujo con número de flow igual a 1 o en su defecto menor, ¿no? Menor igual a 1, vale decir que tenemos un flujo como máximo en un rango crítico, ¿no? Crítico o subcrítico. Subcrítico. Entonces, a ver, permítame esto. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Un rango crítico o subcrítico. Entonces, en ese entender, aquí se le ha dado justamente al modelo que se ha realizado en Iber, se le ha dado una longitud en la parte posterior. A ver, vamos a mostrar acá. Permítame un momento. Acá. Miren, lo que les quiero dar a conocer es lo siguiente. Habíamos visto en el ejemplo que el caudal de ingreso, ojo, el caudal de ingreso nos decía que es un caudal de 1.4, ojo, metros cúbicos por segundo, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Asimismo también hemos visto que el ancho del canal, este ancho de acá, del ejemplo nos dice que es de 2 metros. Y como condición para el diseño de este tipo de obras hidráulicas, habíamos visto que el tipo de flujo que debe circundar en el canal a la entrada debe ser mínimamente un flujo crítico, ojo, un flujo crítico, ¿no? O en su defecto un flujo supercrítico, perdón, un flujo subcrítico, ¿no? Subcrítico, a ver, subcrítico. Entonces, teniendo esta consideración del tipo de flujo tanto crítico o subcrítico, para conseguir esta condición en el Iber, lo que se hace por lo general y lo que se recomienda es darle una longitud aguas arriba. Si aquí tengo ya la entrada, que habíamos visto que esta entrada es de los 2 metros de ancho, entonces tenemos que darle entre 3 a 5 veces aguas arriba una longitud con una pendiente igual a 0. ¿Con qué objetivo esto? Con el objetivo de que cuando nosotros hagamos el ingreso del caudal aquí al software, llegue un momento en donde se estabilice y tenga o entre automáticamente a este régimen, ¿no? A régimen crítico, subcrítico. Entonces es por eso que aquí le hemos dado un valor que es 5 veces el ancho, vale decir que la longitud que le hemos dado a esto, a la parte superior, viene a ser 5 veces el ancho del canal, que en este caso nos decía que era 2 metros, y la longitud nosotros le hemos dado una longitud de 10 metros, ¿no? 10 metros. Entonces esta longitud que tenemos, que estamos visualizando de acá a acá, es una longitud de 10 metros. A ver, es una longitud de 10 metros. Vamos a acomodarlo ya. Listo, entonces aclarado este hincapié, a ver, vamos a, ¿qué pasa acá? Vamos a mostrar acá, intercambiar pantalla completa. Vamos acá. Listo. Entonces, aclarado esto, es justamente como les estoy haciendo mención. A ver, vamos a ayudarnos acá.
Bien, aclarado esto, lo que les estaba haciendo mención era que esta longitud de aquí hasta la entrada le hemos dado una longitud de 10 metros, 10 metros, ¿no? 10 metros. Esto obedece a darle un aproximado de 5 veces el ancho del canal, que para nuestro ejemplo habíamos visto que el ancho del canal nos daba un valor de 2 metros, ¿no? Si mal no recuerdo, 2 metros. Entonces es por eso que teníamos esta longitud. Ahora, ¿con qué pendiente se le ha dado esto? Obviamente con la pendiente de una pendiente despreciable que es de 0, ¿no? Acá por eso que no hay desnivel. Sin embargo, el caudal que se le ha suministrado es de 1.4 metros cúbicos. Asimismo, las alturas que se ha suministrado aquí, estas alturas, las de las caídas, acá, obedecen a los datos del problema, ¿no? Obedecen a los datos del problema, del ejemplo aplicativo. Y no solo eso, sino también que la longitud del cálculo que se le ha suministrado al software también obedece al calculado con el software de diseño de caídas hidráulicas. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer el comparativo de los resultados tanto a nivel de tirante o calados respecto al cálculo con el software con el cálculo con el software del IBER, ¿no? Entonces, habíamos visto que la primera altura, fíjense acá, la primera altura del ejemplo nos dice que es de 0.50. Entonces, esa misma altura se ha suministrado aquí, ¿no? Esta altura de acá, 0.50. Luego nos dice que es 0.30, tal como nos muestra el ejemplo, 0.30, 0.80, 0.50, 0.40. Entonces, aquí ya lo tenemos, mira, 0.80 acá, el que tiene mayor altura, ¿no? Las longitudes, bueno, le hemos dado las longitudes de acuerdo al cálculo. Entonces, en el ejemplo anterior habíamos determinado, a ver, permítame acá, creo si mal no recuerdo lo tengo, los resultados, ya, a ver, acá. Miren, por ejemplo, acá. Estos son los resultados ya del software, con el software que hemos trabajado, que en este caso era el software de las caídas hidráulicas. Y pueden fijarse ustedes lo siguiente, ¿no? Las longitudes de cada poza. Para la primera poza habíamos encontrado un valor de 1,18 m. Para la segunda 1,20 m. Para la tercera 1,88 m. Para la cuarta 1,71 m y para la quinta 1,50 m. Para el software del IBER, para la cuestión del modelamiento, lo que hemos hecho así redondear, ¿no? Estas longitudes. Si aquí esta primera distancia, según el cálculo que habíamos hecho, vamos a mostrar, según el cálculo nos daba, fíjense acá, 1.18. Entonces en el software del IBER se le ha suministrado una longitud redondeada a un múltiplo de 5, que vale decir 1,20 m. En la siguiente 1,20 m. En la tercera aquí le hemos puesto una longitud de 2 metros en la poza, ¿no? Entonces es eso lo que aquí también están visualizando, fíjense. Miren, para la tercera poza 2 metros, acá es 1,20 m, 1,20 m, acá viene a ser 1,70 m y 1,50 m. Ahora, las alturas ya hemos hablado ya, la que se les ha suministrado. ¿Qué más? A ver, se me está olvidando algo más. Permítanme, ya, los tirantes. Fíjense acá, los tirantes calculados con el software de caídas hidráulicas. Vemos que para la primera poza el tirante de salida es 0.199. Para la segunda 0.188, 148, 157, 162. Eso también vamos a realizar el comparativo, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes ya más o menos cómo es el mallado que se le ha hecho al ejemplo aplicativo. Asimismo, como datos también en la parte de hidrodinámica, en lo que viene a ser las condiciones de contorno. Fíjense aquí lo que les mencionaba, el caudal, ustedes van a poder visualizar acá. Bueno, entrada, bueno, esto ya está suministrado ya, ¿no? Ya nosotros le hemos suministrado el caudal de 1.4. vamos a mostrarlo porque en sí el postprocesamiento es lo que demora, ¿no? Pero miren,
Aquí ya hemos suministrado eso. También hemos suministrado lo que viene a ser la rugosidad. Hemos asignado. Y aquí voy a mostrar ya más o menos la corrida o los resultados, fíjense, del postprocesamiento, ¿no? Aquí. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a visualizar. Me voy a ventana, ver resultados. Y fíjense, lo primero que vamos a visualizar, ojo, lo primero que vamos a visualizar va a ser el valor del tirante crítico aquí, ¿no? Habíamos visto que en el cálculo que hemos desarrollado en el video anterior, en el ejemplo, habíamos visto que teníamos un tirante crítico de 0.368. ¿Y esto cómo es que se ha determinado? Entonces lo podemos también desarrollar aquí, ¿no? Habíamos visto que el caudal, fíjense, que el caudal es de un valor de 1.4 metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Asimismo, el ancho sabemos que es de 2 metros. Bueno, el canal es de sección rectangular y sabemos muy bien que el tirante crítico no es otra cosa que la raíz cúbica, ¿no? La raíz cúbica del caudal elevado al cuadrado. Todo esto entre la aceleración de la gravedad, ojo, multiplicado por la base elevado al cuadrado también, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, vamos a tener el valor del tirante crítico. Y ese tirante crítico debemos tomarlo justamente aquí. Aquí. Ese tirante crítico es lo que vamos a comparar. Posterior a esto de hacer el tirante crítico, vamos a realizar el comparativo de los tirantes que se generan a la salida, ¿no? Por ejemplo, se entiende que el fluido viene de esta forma, va a venir de esta forma el fluido, hace la primera caída, llega a estabilizarse, cae y así. Tenemos, ¿no? En donde tenemos para cada uno un tirante respectivo para cada uno. Acá tenemos un tirante, acá tenemos otro tirante y así sucesivamente. Entonces vamos a comparar los resultados del software de Liber con los hallados por el software de, en este caso, de caídas, ¿no? Y vamos a hacer unas conclusiones. Vamos a ver que realmente los diseños básicamente manuales o los que estamos acostumbrados a realizar frente a los diseños o el comparativo de la simulación hidráulica en software de 2D o 3D de alguna otra manera son un tanto más conservadores, ¿no? Entonces vamos a verlo eso mucho más adelante. Entonces empezamos. Tirante crítico, habíamos visto que es la raíz cúbica de esta expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. A ver, voy a abrir aquí el software nuevamente de caídas. Fíjense, hacemos la apertura y vamos a hacer el cálculo rápidamente, ¿no? Habíamos visto el caudal de 1400, el ancho de 2 metros. La altura de la primera caída nos dice que es de 0.50. Le damos en calcular, ponemos esto, ya lo hemos explicado en video anterior, nuevamente calcular y agregamos. Fíjense, luego nuestra segunda caída o nuestra segunda altura es 0.30, ¿no? Entonces nuevamente ponemos para 0.30, calculamos, nos da un valor de 0.54, inferior 0.5, superior, vamos a ver 0.6, calculamos nuevamente y agregamos. Seguidamente la siguiente altura nos dice que es 0.80, entonces acá ponemos 0.80, nuevamente calculamos, fíjense, y visualizamos acá, inferior 0.40, superior 0.50, calculamos nuevamente y agregamos. Fíjense, la cuarta caída, a la altura de la cuarta caída es 0.50, entonces suministramos 0.50, calculamos nuevamente, inferior 0.40, superior 0.50, calculamos y agregamos. Finalmente la última altura es 0.40, ¿no? Entonces 0.40, calculamos, vemos inferior 0.40, superior 0.50 y calculamos y agregamos. Y de una manera rápida ya tenemos, miren, el diseño. Vamos a el diseño justamente de aquí, ¿no? Tanto los tirantes
como las distancias. Entonces esto es lo que vamos a proceder a comparar. Fíjense que el tirante crítico, aquí el tirante crítico ya hemos determinado y nos da un valor de 0.368. fíjense, tirante crítico de 0.368. entonces este tirante crítico, nuevamente hacer hincapié, se va a dar en, a ver, en donde se va a dar netamente este tirante crítico. Aquí tiene que darse acá en este y sub 0 o y sub c, tirante crítico tiene que darse aquí, ¿no? En la entrada. Entonces eso, vamos a mostrar los resultados ya una vez realizado el postprocesamiento. Fíjense acá, me voy acá a visualización de resultados y vamos a ver, mostrar en este caso, a ver, vectores podríamos hacer, vector calado. Bueno, fíjense aquí cuando es el vector, pero vamos a mostrar lo que son área coloreada y calado. Fíjense acá, ya tenemos, miren, el área coloreada, y vamos a mostrar un tanto la geometría. A ver, sí, la geometría para, a ver, vamos a mostrarla ya. Entonces, pero acá tenemos los calados en un análisis hidráulico. Lo que queremos es determinar los máximos, ¿no? Entonces, si yo cambio acá, mapa de máximos, fíjense, le pongo calado aquí, le pongo aplicar. Entonces, acá vamos a mostrar acá. Carambas. Listo. Ya. Entonces la geometría, acá nosotros nos podemos acercar. Fíjense acá. Acá le vamos a poner ninguno en todo caso. Acá. A ver, mostrar vectores. Aquí. Área de colores, ¿no? Calado. Perfecto. Y acá, geometría. Bueno. Ya. Y ninguno lo pone acá. Entonces miren, esto ya es el vector, prácticamente el vector de calado de las alturas. Nosotros podríamos tranquilamente ver, ojo que este no es el vector de formación, ¿no? Porque si nosotros hacemos un comparativo, digamos, con el comportamiento del fluido en la realidad, obviamente que el fluido va a venir, ¿no? de esta forma, ¿no? Va a venir acá, hace la caída, se genera como un pequeño esto y así todavía, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo solamente es la gama de colores. Ahorita vamos a mostrar el vector de formación. Entonces aquí vamos a mostrar los resultados en este punto. Fíjense acá, en este punto, ¿de qué? Los resultados del vector calado, los máximos. Acá también podemos visualizar mi vector calado. Me acerco acá a resultados y voy a, por ejemplo, coger acá. Fíjense acá, ya vamos a poner un valor pequeño acá, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un valor de 0.349, acá 363. Si nos acercamos más, por ejemplo acá, vamos a ver acá también. Listo. Fíjense, miren los resultados que tenemos del tirante. Ojo, esto calado o tirante en lo que es la proximidad, justamente donde estamos diciendo que va a ser un fluido, en este caso un fluido de comportamiento crítico, ¿no? Tirante crítico. Si nosotros visualizamos aquí los resultados, podemos ver lo siguiente. Vemos que el tirante crítico, de acuerdo al cálculo manual, nos da un valor de 0.368, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos en el modelamiento con el IBER, podemos visualizar que tenemos un valor prácticamente similar, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos ahí el valor de, miren, de 0.364, 0.34 y lo propio, ¿no? 0.363 y 0.349, prácticamente lo mismo en lo que es el tirante. Ahora vayamos a comparar ahora ya lo que viene a ser, en este caso,
los tirantes, ¿no? Fíjense a la salida, acá, vale decir cuál es el tirante para la primera grada aquí. Y recuerden que esos tirantes de salida son estos aquí, ¿no? En el cálculo manual, con el software vienen a ser estos. Aquí, estos. Entonces, para la primera grada nos da un tirante de 0.199. Entonces, eso también vamos a compararlo, ¿no? Fíjense, vamos a hacer comparativo. A ver, nos acercamos aquí, resultados. Y podríamos acercarnos, ¿no? Por ejemplo. A ver, vamos a ver. Bueno, acá, a ver, vamos a verlo acá también. Y en los extremos, fíjense acá. A ver, fíjense, miren, tenemos en los extremos acá un valor de 0.189, el tirante para el primer peldaño. Y con el software, aquí también lo vamos a mostrar, tenemos un tirante, miren, de 0.199. Y con el modelamiento en 2D, con el IBER, tenemos un tirante de 0.188. Y acá tenemos 189, ¿no? Entonces, también los resultados son próximos, ¿no? Entonces, eso también te da una idea que el modelamiento que has hecho, ya sea en el software del IBER, está un tanto dentro del rango, en este caso, del criterio del comportamiento normal. Pero aún así, los valores que uno obtiene con el cálculo manual son mucho más conservadores, ¿no? Y ahora, en proceso constructivo, si nosotros hacemos el análisis, lógicamente, si en proceso constructivo sabemos que este tirante con este cálculo manual me da 0.199, obviamente que el tirante yo podría asumirlo como 0.20, ¿no? El final. Acá todos me dan 0.18, 0.14. En obra podría asumir que todos es el tirante 0.20, y teniendo ya ese tirante de 0.20, digamos, acá de fluido estamos hablando, ¿no? El tirante de fluido 0.20 en todos homogenizamos, podríamos homogenizar. Podríamos ya nosotros tranquilamente asumir un borde libre, ¿no? Hasta la parte superior. Entonces acá ya todos le damos ese mismo borde libre, con lo cual obtenemos tranquilamente lo que sería el muro o los muros de resguardo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que haya salpicadurías o lo que es el desembalse en los extremos, ¿no? De lo que viene a ser la caída. Entonces, fíjense, estamos viendo ya para el primer tirante. El segundo tirante, fíjense, si nosotros nos alejamos, vamos a ver. Para el segundo tirante nos acercamos. Acá voy a mostrar acá la deformada. Fíjense acá, un vector calado, aplicamos y listo. Miren acá la deformada. Vamos a ponerlo acá y le voy a poner geometría acá, ¿no? Plan acá, perfecto. A ver, vamos a ponerle esto y mapa de máximos. Acá vamos a mostrar acá deformada nuevamente. Fíjense cómo es que aquí ya tenemos de mejor manera, y vamos a acercarnos para el segundo calado o el segundo tirante, ¿no? Vamos a verlo acá. Miren, acá nos da ese valor, acá también. Pero si ustedes visualizan bien, existe mayor tirante hacia los costados, ¿no? Hacia donde están las paredes. Es por eso que los valores de los tirantes en los extremos es mucho mayor, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque el agua viene, impacta, cae, un tanto disipa, y entonces hacia los costados es donde se va a generar un mayor tirante, ¿no? Por eso es que los resultados del tirante a los costados son mucho mayores. Fíjense, nos da un valor de 0.166, 165 de tirante para el segundo, y con el cálculo manual nos da valores de 0.188. entonces son mucho más conservadores. Para lo que es el tercer peldaño o lo que es la tercera caída, nos da un valor de tirante 0.148. Vamos a verlo acá, que sería el más grande. Fíjense acá, para 0.80 nos da un valor de 0.141 aquí en el extremo,
acá 0.137, vamos a ver acá también 133 y acá este extremo 0.140, y comparamos con el software, ¿no? Miren, a ver, vamos a ponerlo acá, está bien acá. Bueno, acá con el software para el tercer nos da un valor de 0.148, y con el software del Iber, miren, acá tenemos 0.148, y con el software del Iber nos da 0.140, acá nos da un valor de 0.141. Como reitero, estos valores que se han calculado con el software de caídas se basan en función de tablas, y esas tablas obviamente son experimentales, que se han extraído, y dentro de ellos se han calculado los valores de tirante, los más conservadores, ¿no? Se entiende, fíjense, acá en los extremos son los que más se acercan a los tirantes de cálculo, ¿no? Fíjense, 0.141, 0.148, 0.137, 0.100. Esto está en el centro, pero en los extremos sí tiene buen grado de aproximación, ¿no? A ver, vamos a verlo ahora para lo que viene a ser el tirante ya de la penúltima, que sería esta de acá. Igual, como les reitero, en los extremos es donde se tiene mejor comportamiento. Vamos a ver acá. Y acá más al centro, a ver. Bueno, podemos sacar ahí tirantes, ¿no? Entonces fíjense, miren, tenemos un tirante de 0.133, 134, y con el aplicativo para este tenemos un tirante de 0.157, ¿no? Entonces son tirantes, el cálculo manual te da valores de tirantes más conservadores, pero con lo cual tu diseño también está dentro del rango permisible, ¿no? Y lo único que estamos haciendo ahora es corroborar con lo que viene a ser un software de modelamiento, en este caso el software del Iber, ¿no? Es lo único que se ha realizado. Entonces ahí podemos ver, podemos visualizar también tranquilamente cómo sería el comportamiento acá, ¿no? Una pequeña simulación, ¿no? Tranquilamente podríamos apreciar bien cómo sería la simulación. A ver, vamos a ver, acá quiero mostrar la deformada, no me permite. A ver, vector calado, le voy a poner con una exageración de 3. Acá mostrar vector, hidráulica, perfecto, y acá aplicamos, ¿no? Geometría, acá ponemos normal, a ver, perdón, acá y plana, perfecto. Acá, a ver, vamos a ver resultados, área de colores, calado, acá en hidráulica, vector calado. A ver, no me está mostrando como quisiera el comportamiento porque acá está pegándose, pero vamos a mostrar área de colores, línea, rango, superficies de resultados. A ver, vamos a ver, ahí está, justamente en superficies de resultados, ¿no? Entonces aquí vamos a desactivar esto, ninguno, y ahora sí quizás se muestra de mejor manera. Acá le voy a poner en máximos y aplicamos, a ver, perdón, perfecto. Entonces fíjense más o menos cómo es que se da el comportamiento de la caída, ¿no? Más o menos cómo es que se da el comportamiento de la caída. Fíjense, tenemos aquí, llega el fluido, cae nuevamente, se recupera, vuelve a caer el siguiente peldaño y así. Aquí, como ustedes están visualizando en pantalla, esta es más o menos la deformada, ¿no? La deformada del vector calado, ¿no? En superficie de resultado. Entonces acá, si nosotros modificamos, por ejemplo, el factor de exageración, yo le pongo 2, le pongo aplicar, o le bajamos esto a 1, vamos a ver que, miren, aquí ya un poco es que escapa, ¿no? Pero
aquí hay que ponerle un factor de más o menos de exageración o de deformada que trate de reflejar el comportamiento tal cual se da en el campo, ¿no? Entonces esta es la manera como uno también podría comprobar sus diseños. Entonces desde ya estamos visualizando, haciendo el comparativo, miren, de los resultados tanto de a nivel de tirantes y el tirante crítico, que son prácticamente similares, por no decir iguales, ¿no? Entonces de ahí ya te da una idea que tu cálculo o tu diseño manual en el rango que nosotros conocemos frente a un modelamiento 2D o 3D es mucho más conservador, ¿no? Mucho más conservador. Con lo cual se corrobora entonces que tranquilamente estamos dentro del rango de la seguridad. Bien, estimados colegas, nuevamente esperando como siempre que haya sido de vuestro agrado este pequeño video tutorial, y como reitero a los interesados en querer adquirir el aplicativo de caídas hidráulicas, no duden en comunicarse, gustosos estaremos atendiéndolos. Muchísimas gracias por vuestra atención.